A contramano. Estamos en contacto con Eduardo Glavich, un amigo de la casa, graduado de filosofía en UBA, hizo estudios de posgrado en UBA también, docente e investigador en filosofía y letras, ciencias sociales, CBC, todo de UBA. Sabe un montón, es muy claro, y a él le vamos a preguntar sobre dos cositas. Como vos sabés que el discurso científico es como la muerte, no, en algún momento te lo van a hacer tragar. Cuanto más entiendas vos, más vas a poder discriminar los buenos discursos de los malos discursos, pero que te van a vender ese producto científicamente comprobado es un hecho. Por eso es muy importante tener como amigo a gente como Eduardo que nos cuente un poquito qué es la ciencia realmente, no desde los medios, baratamente explicada. ¿Qué es la ciencia? Entonces, vamos a charlar un poquito sobre eso, sobre un libro que fue maravilloso de un tal Thomas Kuhn que te va a volar la cabeza, creo yo. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. Hola Simón, hola a todos y a todas los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué introducción, ¿eh? Un poquito larga, pero real. A ver, contanos un poco, ¿qué es la ciencia? Bueno, desde uno de los epistemólogos más famosos, creo yo, vos corregime que sos el que sabe, que es Thomas Kuhn, con un libro que fue paradigmático. bueno, como siempre ocurre con estas cosas, las preguntas así, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la vida? Que tiene, como sabemos, diferentes respuestas y lo remito a una situación más histórica de como cualquier otra práctica humana, lo que llamamos ciencia. O sea, una primera cuestión es una actividad humana y como tal tiene todas las determinaciones y todas las características de cualquier otra actividad humana. Eso en general, pero a su vez también tiene una especificidad, ¿no? En el sentido de que no siempre se dijo, se creyó y se definió la ciencia como lo podemos hacer en este momento. Entonces ahí el historizar sirve a los efectos de decir, bueno, lo que hoy respondemos que es la ciencia tiene una historia. El libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, en un momento, si mal no recuerdo, dice que la mayoría de los héroes, de los científicos pioneros de la historia, con una estructura, con un parámetro muy purista de la ciencia, no serían considerados científicos, es así, ¿no? Exactamente, sí, por eso ese libro que vos mencionás, que recordemos, para situarlo, es de comienzo de los años 60, de 1960, si se quiere, en pleno auge de la epistemología como rama o parte de la filosofía en general. El primer capítulo se llama Un papel para la historia. Kuhn interviene ahí en un debate donde se ve si hay una estructura ahistórica de la ciencia o si la historia tiene un papel importantísimo para definir qué es la ciencia, cómo se caracteriza la ciencia y sobre todo cómo cambia, en el sentido de por qué se producen cambios, en última instancia, por qué se producen revoluciones, por qué se puede hablar de revolución científica o de revoluciones científicas, y más acá, inclusive de revoluciones científico-técnicas o de revoluciones científicas y técnicas. Y justamente Kuhn se ocupa en ese libro de proponer una mirada de por qué cambia la ciencia, en función de qué cambia. ¿Cambian solamente parámetros que hoy denominamos científicos o cambia por cuestiones sociales, religiosas, políticas, ideológicas? Hay como dos planos distintos para ubicar la discusión. Un plano es el de la práctica científica concreta, o sea, lo que hacen los científicos, las científicas, y con esto digo, lo que estamos hablando es desde el 1600 para acá, si se quiere, con la ciencia tal como se la denomina ciencia moderna, ciencia contemporánea, a partir justamente de la llamada revolución científica del siglo XVII. Lo que hacen los científicos y las científicas hasta hoy en día es su práctica concreta en sus lugares de trabajo, en sus hipótesis, en sus conjeturas, en sus afirmaciones, en donde sea, en donde se practique la ciencia en forma concreta, y otra cosa es un plano distinto que sería el epistemológico, que es, se pregunta qué hacen esos científicos, esas científicas, cómo trabajan, cuál sería su forma de fundamentar, de argumentar lo que están haciendo. Son dos planos distintos, porque muchas veces
los científicos, las científicas, no tienen ni idea de lo que significa una fundamentación, una lógica, y de eso se ocuparían los epistemólogos, de ver si están estructurando bien sus afirmaciones, si se pueden fundamentar o no. En ese sentido, la epistemología en algún punto puede ser normativa, como sería Kuhn, es decir, indicarle a la ciencia cómo tiene que ser para ser científica, justamente, para tener la afirmación de que es una práctica científica, y otros menos normativos, como puede ser el caso de Kuhn, diciendo, bueno, no hay una norma de cómo hacer ciencia, sino que la práctica concreta lo ubica en una historia concreta, en un paradigma concreto, que es una forma de hacer ciencia que puede cambiar a lo largo de la historia, y no sale de ahí, no se pone en términos, como se puede decir de Popper, a poner una norma, lo que se suele llamar el método, ¿no? ¿Cuál es el método de la ciencia? Bueno, algunos afirman que no hay ningún método, otros que cada una tiene su método, que va cambiando con el tiempo, según el objeto, según el problema. Entonces ahí la cosa se abre en una cantidad de problemas, de entredichos entre quienes opinan muy grande, digamos, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, a ver, contanos, ¿cuál es el significado de el paradigma? Un concepto muy mal utilizado en la práctica en general o utilizado de manera muy diferente a la que Thomas Kuhn pensó. Sí, bueno, ahí otra vez como con todos estos temas, son cosas muy, muy complejas que cualquier afirmación, entre comillas, un poco rápida puede simplificar demasiado, pero bueno, hagamos el intento. El paradigma, en términos de Kuhn, de cómo lo propone Kuhn, es un conjunto de reglas, de características en un momento determinado, de cómo y por qué y para qué se hace ciencia, digamos, ¿no? Sería el marco en el cual los científicos pueden preguntarse cosas y pueden responder cosas. Esto es muy importante y muy fuerte porque el paradigma me está mostrando los límites de la práctica científica en ese momento determinado. Yo primero leí un libro anterior de él en mi formación que se llama La Revolución Copernicana, justamente. Es un libro un poco más técnico, un poco más específico respecto de en qué consistió el cambio que propuso Copérnico y que después tomaron Kepler, Galileo, que es, bueno, el cambio de la centralidad o no de la Tierra en el sistema, digamos, ¿no? O el descentramiento de la Tierra. Eso significa poner al Sol en el centro del sistema, como es lo que afirmamos hoy. Con un pequeño ejemplo justamente respecto de la revolución copernicana, de la revolución astronómica. Si yo tengo la Tierra en el centro y mi paradigma dice que está en el centro y está inmóvil, no hay proyecto de investigación que pueda en ese paradigma preguntarse cuál es la velocidad de la Tierra, porque ya viene dada de que no se mueve. Totalmente. Entonces el paradigma es como un anteojo con el cual veo la realidad. Me hago preguntas y respondo cosas en función de el alcance y los límites de ese paradigma. Si yo cambio de paradigma, históricamente en la ciencia, como pasó del geocentrismo al heliocentrismo, o sea, el Sol ahí sí, ya la Tierra deja inclusive de ser el mismo objeto, porque antes, estando en el centro de la Tierra, en el centro del universo, la Tierra no era un planeta, porque planeta significa astro errante, astro que se mueve, que gira. En cambio, en el paradigma nuevo, en el heliocentrismo, la Tierra se descentra y empieza a ser un planeta. Entonces, hasta ese punto, un paradigma puede determinar que el mismo objeto es otro objeto. Por eso yo me permito conectar, en términos de la historia del propio Kuhn, la Revolución Copernicana con su más famoso libro, y a mi juicio un poco injustamente, la estructura de las revoluciones científicas, porque en esa posición de Kuhn, contraria a la de Popper, ahí habría una opinión acerca de qué es la ciencia, cómo funciona, por qué la historia tanto, para saber que lo que hay son paradigmas y que inclusive entre paradigmas hay inconmensurabilidades porque definen a los objetos de forma tan distintas que no se puede comparar. No habría progreso en el sentido más cotidiano común que entendemos, que un paradigma mejora al anterior, digamos, ¿no? Y eso es muy importante para lo que nos estamos preguntando, porque eso sería... Y entonces, ¿por qué aceptamos hoy en día las afirmaciones científicas de este paradigma respecto del anterior? Si son tan válidas, tan justificadas como las anteriores, porque no hay posibilidad de compararlos los paradigmas. En términos de la teoría kuhniana estoy hablando, ¿eh? No es lo que opino yo, digamos, ¿no? Cuando en la calle suelen evaluarse la postura de Popper y la postura de Kuhn, sin matices, viste que no es
los matices Sí. no abundan generalmente en estos análisis, se pasa de pensar, cuando se apoya Popper, que la ciencia es pura, es perfecta y hay progreso, a que es un tacho de basura histórico, donde en realidad la verdad no importa demasiado. O sea, hay frases de Kuhn muy fuertes que, sacadas de contexto y con pocos matices, te servirían para suponer que la ciencia en sí no existe. Sin embargo, la Sí. verdad está un poquito en las dos posturas. Hay una cosita, vamos a corrernos, te voy a aprovechar que te tenemos acá y que sabes tanto para hablar de algo que desde la calle no se entiende mucho. Popper decía que la ciencia nunca puede afirmar por completo, lo único que puede hacer es demostrar su falsabilidad, su error, su Ujú. problema, para después ir mejorando, ajustándose y seguir en la búsqueda de la verdad. La gente no entiende por qué eso es concreto, y después los aviones andan, los aires acondicionados funcionan. O sea, nosotros hemos dominado la Tierra por completo, en gran parte a través de la ciencia, y sin embargo nos dicen que la ciencia no puede afirmar verdades. ¿Cómo es eso? Yo justamente iba a comentar, más allá de lo que fueras a preguntar, que o sea, uno planteó recién las posiciones kuhnianas y popperianas un poco en los extremos, pero justamente esos matices han llevado, entre otras cosas, menos en mi opinión, a que Kuhn no sea tan Kuhn a lo largo de los años, tan igual a sí mismo, ni Popper sea el que se suele decir que es Popper en el sentido de su objetivismo, más de ciencia verdadera o absoluta. Tu pregunta me habilita mucho para esos matices, digamos. Popper mismo termina afirmando, y también críticos de él o quienes desarrollaron su concepción epistemológica, que la ciencia solo puede tener un carácter hipotético, pero lo que en principio, hipotético, conjetural, digamos, como que por ahora es lo que sabemos, ¿no? Para decirlo, por ahora esto que sabemos es verdadero, pero puede cambiar, digo. Entonces uno dice, no es verdadero, si puede cambiar, en el sentido común cotidiano, en la calle, como vos decís. Pero justamente es una de las afirmaciones más importantes para entender en qué sentido la ciencia moderna y contemporánea habla de verdad, habla de efectividad o esas cosas que vos decías, por qué los aviones vuelan y las licuadoras licúan. Si en principio no estamos seguros de que la teoría que sostiene el vuelo de los aviones o de las licuadoras es totalmente verdadera, o se puede afirmar que es totalmente verdadera. Justamente la concepción popperiana, y ahora voy a ir a la de Kuhn, plantea un carácter conjetural, hipotético, del conocimiento científico. Esto quiere decir, nunca, lógicamente hablando, se puede probar que una teoría sea absolutamente verdadera. O el ideal platónico aristotélico del conocimiento, que sí pensaba que se podía alcanzar una concepción verdadera. Contrariamente a lo que se cree, la revolución científica, que abre paso a la ciencia moderna y contemporánea, la que hoy en día está vigente, en lugar de profundizar ese ideal de conocimiento absoluto como se cree, como se cree, no sé, que la ciencia es verdadera o las ciencias adelantan que es una barbaridad, o si lo dice la ciencia es verdadero. Hoy en la pandemia es muy importante este tema, digamos, ¿no? Porque lo que dicen los expertos parece una verdad indiscutible. Cierro el paréntesis de lo coyuntural en términos de la relación con la pandemia, y vuelvo a decir que la ciencia moderna y contemporánea, en función de esta autoconciencia que no se puede alcanzar el saber, la verdad absoluta en ningún conocimiento científico, justamente es lo que la hace más objetiva, neutral y autónoma en términos de lo que hoy entendemos por característica fundamental de la ciencia, que es una opinión fundamentada, una opinión que puede cambiar, pero que al momento de decirse tiene fundamentos lógicos y empíricos. Entonces, a eso se refiere un poco la visión epistemológica popperiana, de decir, bueno, la ciencia alcanza hipótesis que pueden llegar a ser más corroboradas, pero no verdaderas. Más corroboradas quiere decir que han sido puestas a consideración, a pruebas, y las han pasado, pero que una refutación puede darle un golpe cuasi mortal a una teoría. Entonces hay como una asimetría, una diferencia entre lo que se le exige para considerarse ciencia y lo que se le exige para decir, bueno, tiene problemas
hay que corregir, se puede refutar esta teoría, hay que cambiarla o hay que producir una revolución científica. Eso es muy importante porque, contrariamente a lo que se suele afirmar, al menos en mi opinión, que la ciencia sea hipotética, conjetural, en la actualidad, que no alcance las verdades absolutas que pretendían un comienzo platónico, aristotélico, en realidad para mí la hace más objetiva, neutral y autónoma porque es autoconsciente, podríamos decir, la ciencia, de que no alcanza la verdad en términos absolutos, sino que es una, como al comienzo, una actividad humana que pretende comprender el mundo y también actuar sobre él. Por eso los aviones vuelan y las licuadoras licúan. Actuar sobre él quiere decir que las concepciones teóricas que vamos encontrando como humanidad, esa práctica humana que es la ciencia, produce ideas, relaciones lógicas, explicaciones del mundo que a su vez permite, entre comillas, dominarlo, transformarlo y, en otras cosas, hacer que los seres humanos podamos volar en esos artefactos que tienen teoría científica y tecnología que permiten volar. Ahora, decir que lo que está detrás de eso es una verdad absoluta, esa es la diferencia. Es una práctica humana que le permite a la humanidad como especie explicarse el mundo que lo rodea, explicarse a sí misma y al mismo tiempo actuar sobre él. Actuar sobre él significa transformar la naturaleza en los sentidos que sabemos. La computadora que estamos teniendo hoy frente a nuestras caras, etcétera, la electricidad que prendemos, el gas. Todas esas son derivaciones técnicas de la especie humana que con lo que llamamos ciencia, como práctica humana, como actividad humana, produce. Ahora, si nosotros a eso le queremos agregar la característica de que es la verdad absoluta, de que el ser humano encontró la forma de explicar en forma absoluta su vida, las estrellas, eso ya es otra cosa y la ciencia actual no busca eso, contrariamente a lo que se cree, digamos, ¿no? Sí, porque de hecho la etiqueta científicamente comprobada es una de las etiquetas más bastardeadas de todas las etiquetas, que ya de por sí son bastante bastardas, pero bueno. Y decime sí. Es una buena figura esa, está científicamente comprobado, porque inclusive, perdóname, ¿no? La interrupción, ¿Sí? el poder de la ciencia actual, más allá de lo que estoy afirmando, que si uno se pregunta, le pregunta a quienes practican efectivamente ciencia o a quienes la piensan, otra vez científicos y epistemólogos como dos planos diferentes, ninguno, ni el más popperiano extremo del comienzo, ni el más relativista cuniano, van a decir que la ciencia es verdadera absolutamente, que explica la verdad de las cosas. Tampoco va a decir que es un conocimiento como cualquier otro, que cualquier Gil puede decir cualquier cosa, para decirlo en términos Sí, sí. en latín, digamos, ¿no? No cualquier Gil puede decir cualquier cosa, pero tampoco quiere decir que, como a mi juicio, y vuelvo otra vez a lo pandémico, hoy en día que cualquier cosa que diga un infectólogo es la verdad revelada. Justamente, las imágenes de está científicamente demostrado es una utilización marketinera del valor, la mirada que tiene la sociedad sobre la ciencia para justificar cualquier cosa, inclusive para venderte algo y decir que está científicamente comprobado que el ala se come la mugre de la ropa, ¿no? Y si alguien lo dice con guardapolvo y engominado, eso parece ser portador de verdad, digamos, ¿no? ¿Qué otro aporte te parece que Kuhn hizo en la estructura de las revoluciones científicas? ¿Qué te gustaría rescatar? Lo que se toma como legado de Kuhn en ese texto, insisto que después el propio Kuhn relativizó algunas de las afirmaciones que hizo, pero por ejemplo esto de la inconmensurabilidad entre paradigmas lo alivió un poco en el sentido de que, bueno, finalmente se podía llegar a hacer algunas comparaciones como para saber si la ciencia en cierto paradigma produce mejores explicaciones que en otro paradigma, o sea que eso también se alivió, pero en términos de su propuesta, no hay que olvidarse que estábamos en los comienzos de los 60 y ciertas concepciones de lucha teórica entre la ciencia es la verdad que viene a resolver los problemas humanos. Salíamos de la Segunda Guerra, había estado el proyecto Manhattan, en el sentido de la relación entre el Estado, el sector productivo militar y el sector científico en Estados Unidos, produjo la bomba atómica. Había toda una corriente respecto de lo que significaba la ciencia, su poder, su transformación del mundo y en todo caso su verdad.
y las tesis más positivistas, más burdamente positivistas, estaban también como dominantes, de alguna manera, pero comenzando justamente a partir de estos efectos negativos supuestamente de las aplicaciones científicas a ser relativizadas. Desde mucho antes, pero bueno, el libro de Kuhn, en términos de la epistemología tradicional, de la filosofía de la ciencia tradicional, vino a poner un mojón como diciendo, bueno, cuidado, muchas veces la adopción de un paradigma tiene que ver con no cuestiones que hoy llamaríamos o que el común de la gente llamaría científicas, sino por cuestiones institucionales, de pertenecer a una universidad, a un campo, tener trabajo, ir a congresos. O sea, hay unas determinaciones ahí institucionales de la ciencia que nos remite a lo que yo como traté de caracterizarla al comienzo. Es una actividad humana, una práctica humana, y como tal tiene todas las virtudes y todas las no virtudes de cualquier otra práctica humana. El libro de Kuhn puso un mojón en ese sentido en la filosofía de la ciencia tradicional para decir, bueno, cuidado, si nos metemos en la historia, la ciencia es mucho más humana de lo que uno creería según la perspectiva positivista o los tecno-optimistas. Sí, no hay perfección, no es ahí donde vamos a encontrar perfección. No, porque la ciencia no vino a reemplazar, como muchos decían, la ciencia, en el sentido de Dios proveerá, se cambió por la ciencia proveerá. Esa perspectiva muy de idealizar a la ciencia, previamente a Kuhn, hay que decirlo, pero con el libro de Kuhn y su famosa extensión, me refiero a la estructura de las revoluciones científicas, produjo un debate muy importante que sigue hasta hoy en el sentido de si la ciencia metida en la historia tiene todo lo del barro de la historia, digamos. Totalmente. Este libro me da la sensación, tiene ejemplos muy bien elegidos como para lograr impacto en el lector Lego. Uno de esos impactos, por lo menos en mí, pero creo que en varias personas más, está en el hecho de que Kuhn contaba que a veces son tan poco importantes las pruebas como para asentar un paradigma científico que uno de los más fuertes que hay en la historia y actualmente vigente, que es el de la teoría de la gravedad, no fue ni siquiera comprobado en su totalidad. O sea que la ley de Newton no fue comprobada en todos los artículos, no sé cómo llamarlos, y que aún así sigue funcionando, y en este caso los aviones, por ejemplo, gracias al dominio total de esa ley, vuelan, ¿no? Para seguir con el ejemplo. ¿Cómo es eso de que no fue comprobada y qué consecuencias tiene? Comprobación no quiere decir algo binario de absolutamente verdadero o absolutamente falso. Quiere decir lo suficientemente importantes, tanto lógicamente hablando como empíricamente hablando, para poder afirmar algo científicamente. Eso para mí es una de las características fundamentales de la ciencia moderna y contemporánea. Muchas veces es lo que se olvida, a mi juicio, lo que no se entiende bien, y entonces se hace un Boca River, un blanco-negro, un verdadero falso, de la idea de comprobación. ¿Se comprobó? ¿No se comprobó? ¿Cómo que no está comprobado? Y entonces, ¿por qué lo usamos? Arriesgamos, nos dicen que está más o menos comprobado y nos hacen hacer esto, volar en aviones o tomar tal medicamento y no está comprobado. Bueno, bienvenidos al club. Eso es la ciencia moderna y contemporánea. Son prácticas humanas, construcciones de teorizaciones y aplicaciones, transformación del mundo, para la especie humana, para vivir en el mundo y solucionar problemas concretos que pueda tener, de traslado, de vuelo, de práctica cotidiana, de enfermedades, de lo que sea, digamos. Todo eso es un conocimiento, una acumulación de conocimiento humano, de la práctica humana, que no necesita la idea platónica, aristotélica o religiosa de verdad absoluta. Para mí en eso se sigue fallando tanto en la formación científica como en la formación metacientífica que estudia, piensa la ciencia, y mucho más se sigue fallando en la comunicación pública de la ciencia, medios masivos de comunicación, etcétera, que tienden a idealizar, a convertir en algo religioso, en algo verdadero, en sentido absoluto o cuasi revelado,
Y por eso la noción de experto científico, científica, se parece bastante a la del clérigo, digamos, ¿no? O sea, es portador de una verdad que no se Totalmente. sabe cómo. Qué difícil que es encontrar el punto medio, el perfecto matiz de entender que el científico es alguien que intenta, que es mucho lo que sabe, pero también es mucho lo que no sabe, que no es Sí, el Papa, con sí, eso otro que dijiste en un criollo tan maravilloso como que tampoco es que cada Gil puede decir cualquier cosa más allá de la comprobación de sus frases, ¿no? Qué difícil exactamente. es encontrar el punto medio. Bueno, y si me permitís un pequeño comentario final, justamente haciendo honor a mi criticado Kuhn, al autor y a su libro de hoy, justamente dándole la derecha a Kuhn, a pesar de mis críticas, él tenía una formación científica, era físico, y se corrió a pensar la ciencia, a una meta científica. Fue un aporte muy importante para no caer en estas binariedades de que cualquier Gil puede decir cualquier cosa, la ciencia es cualquier cosa, o la ciencia es la verdad absoluta y me tengo que someter a ella y a sus tecnologías. Bueno, querido, solés dejar un mail para continuar Sí, los debates con quien quiera? como siempre estoy a disposición de quienes quieran consultar, preguntar, observar, contraponer a lo que estuvimos charlando. Mi correo electrónico es eglavich, B corta I latina CH, arroba, filo, F I latina LO, punto uva, con B larga, punto ar. eglavich, arroba, filo, punto uva, punto ar. Brillante, ha sido un gran placer como siempre y si estás de acuerdo, seguiremos charlando a lo largo del tiempo porque valoramos muchísimo que despejes estas dudas a través de tu conocimiento vastísimo, porque el conocimiento será relativo, pero vos lo tenés en grandes cantidades, querido amigo. Bueno, muchas gracias, Simón, y estoy a disposición para cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias, un abrazo grande. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!